Esa primera ley de Gregor Mendel, también llamada ley de la separación o segregación o disyunción de los alelos, para algunos autores tiene un nombre específico y es el llamado principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Resulta de que Gregor Mendel experimentó fue con plantas de guisantes, experimentó con arvejas y recuerden ustedes que las arvejas pueden ser verdes o pueden ser amarillas. Hay arvejas con textura rugosa, hay arvejas con textura lisa, o sea, tienen caracteres totalmente diferentes. ¿Qué hizo Gregor Mendel para determinar esta primera ley? Como ustedes pueden observar en esta primera ley, él dijo, no, vamos a tomar dos muestras de arvejas, pero ambas van a ser con una característica homocigótica. Entonces tomó arvejas de color verde que tenían un carácter homocigoto dominante y hizo una reproducción con arvejas o guisantes de arvejas de color amarillo que tenían un carácter homocigoto recesivo. Cuando él hizo esa unión de caracteres, dijo, bueno, voy a separar los alelos. Entonces, acá tenemos un alelo dominante, acá tenemos un alelo dominante para esa arveja de color verde, y aquí tenemos un alelo recesivo y otro alelo recesivo para esta arveja de carácter homocigoto recesivo de color amarillo. ¿Qué sucedió cuando él fusionó esos dos caracteres? Porque eran dos razas puras o dos especies puras de guisantes. La primera generación de cruce, todas las semillas salieron de color verde. Él dijo, pero bueno, pero si yo tenía una planta de semillas amarillas y tenía una planta de semillas verdes, ambas eran puras, ¿por qué todas las semillas en esta primera producción me salieron verdes? ¿Por qué no apareció lo amarillo? ¿Qué está pasando aquí? En este cuadro de PubMed está representado lo que pasó. Entonces, por lo general, este cuadrito de PubMed que nos enseña a hacer Gregor Mendel, ubicamos nosotros cuando ya estemos trabajando con razas, macho, hembra, ubicamos la parte masculina arriba y la parte femenina abajo, con los símbolos que representa masculino y femenino, o lo hacemos viceversa, eso no tiene ningún problema. Por ahora estamos hablando de guisantes, por eso no estaban los gametos allí representados, pero sí estaba representado que hubo una segregación de un conjunto de caracteres, que una planta de características homocigoto dominante, entonces le colocamos los dos alelos dominantes AA, se cruzó con una de características homocigotas recesivas A minúscula. En este cuadro de puntos lo que hacemos es un cruce. Colocamos primero en el cruce el alelo dominante, por eso colocamos primero la A mayúscula, y colocamos el alelo recesivo. Y acá seguimos haciendo el cruce, este con este. Entonces primero colocamos el alelo dominante y al lado el alelo recesivo. Lo mismo este con este, primero el alelo dominante, luego el alelo recesivo. Lo mismo sucede este señor con este señor, eso en el carácter que haría el alelo dominante y el alelo recesivo. Como ustedes se dieron cuenta, en este cruce, esta primera filial o esta primera generación van a salir con características AA. Estas características que veo acá es lo que yo voy a conocer con el nombre de el llamado genotipo. Este es el genotipo. Genotipo. Entonces, ese genotipo, si ustedes observan, de las 4 células hijas que se producieron, todas tienen el característica que el 100% de estas plantas de guisantes que se produjeron en la primera generación son A mayúscula, A minúscula. Y cuando en un carácter
se produce un alelo dominante y uno recesivo, a esto le llamamos heterocigoto. O sea que el genotipo es 100% AA heterocigotos. Y en los heterocigotos la domina en el fenotipo la característica del alelo dominante. Como el alelo dominante representaba el color verde, por eso las 4 plantas, 4 de 4, salieron de color verde, porque prevalece el gen dominante. Bueno, jóvenes, realicemos este ejemplo sencillo para poder nosotros identificar la primera ley de Gregor-Mendel. Dice el ejercicio que el alelo R mayúscula, o sea que es dominante, determina el color rojo de los peces carpa y domina sobre R, que es un alelo recesivo, que determina el color amarillo. Nos indica que debemos realizar un cruce entre un pez carpa macho rojo homocigoto dominante. Ahí es donde empezamos nosotros a identificar el problema. El cruce está entre un pez carpa macho rojo homocigoto dominante. Como les decía, en el cuadro de PubMed siempre va a ser un cuadro así como lo tenemos de 3×3. En la parte masculina vamos a representar el pez carpa rojo macho, que es un homocigoto dominante. Como es homocigoto, deben los dos alelos tener la misma letra. Como es dominante, vamos a representar el rojo con la R mayúscula que indica dominante. Ahí tenemos entonces este primer carácter. Con un pez hembra amarillo, y es amarillo homocigoto recesivo. Si es homocigoto recesivo, lo representamos entonces con las R's minúsculas. ¿Qué pasa entonces al hacer el cruce entre un alelo dominante y un alelo recesivo? Entonces, al hacer el cruce entre un alelo dominante y un alelo recesivo, pues sencillamente me daría un heterocigoto. Vámonos con el segundo, que me daría otro heterocigoto y otro heterocigoto. Ahí se está cumpliendo la primera ley. O sea que si hablamos del genotipo, nos vamos a dar cuenta que los 4 representantes de la primera generación filial, todos van a ser heterocigotos. Es decir, tienen un alelo dominante y tienen un alelo recesivo. A eso le llamamos heterocigoto. En el genotipo, entonces vamos a representar que todos los 4 de esas 4 células, de esos 4 hijos que se presentaron de los peces, o el 100% van a ser RR. ¿Y eso qué características tiene genotípicamente? Que es un heterocigoto o una heterocigota. Y en el fenotipo, ¿qué vamos a tener? Que los 4 de 4 o el 100% de ellos van a ser peces carpa de color rojo. ¿Y por qué van a ser peces carpa de color rojo? Porque debemos recordar que en los heterocigotos, quien tiene el alelo dominante, él representa la parte fenotípica y el alelo dominante es peces carpa color rojo. Recuerden algo, la parte de los alelos, el alelo, la representación de la letra, la da usted. En el caso particular decidí colocar R porque me indicaba que el pez carpa era de color rojo. Entonces decidí llamarlo R. Pero usted lo puede llamar T, lo puede llamar Z, lo puede llamar D, lo puede llamar B. Eso es decisión del alelo que usted decida trabajar. Ahora tenemos la segunda ley de Mendel. Esa segunda ley de Mendel es como la continuidad de eso que surgió en esa primera filial, en esa primera ley. Recuerden que en la primera ley nosotros cruzamos razas puras, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. ¿Qué nos dio en esa primera filial? Nos dieron heterocigotos. ¿Qué nos está diciendo la segunda ley? La ley de la segregación de los caracteres en la segunda
generación filial. Que se tome esos resultados de la generación de la filial 1 y crúcenlos para ver cómo se va a presentar las características genotípicas y fenotípicas de la filial 2. Y eso es lo que están representando acá. Se inicia entonces acá representando el cruce de la filial 1, heterocigoto, heterocigoto. Entonces en el cuadro de Putnam tenemos acá los dos alelos que representan heterocigoto y los dos alelos que representan heterocigoto. Al hacer el cruce, entonces vamos a tener en cuenta estos alelos que separamos, son los alelos que están aquí representados, mírenlos acá, son estos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. Se hizo el cruce y vamos a ver qué fue lo que se obtuvo entonces en esa segunda generación filial. Si observamos al hacer el cruce, el alelo dominante con alelo dominante, vamos a tener nuevamente un homocigoto dominante. Y el homocigoto dominante en la filial 1, ¿qué color era? Verde. Entonces son arvejas de color verde. Vamos a obtener un alelo recesivo con un alelo dominante, vamos a tener un heterocigoto, pero ese heterocigoto lleva el valor el dominante, por lo tanto también las características fenotípicas son verdes. Tenemos el cruce de este alelo dominante con este alelo recesivo, que nos dio un heterocigoto también. También al ser heterocigoto prevalece la característica del dominante, que es el color verde. Pero en el último cruce tenemos entonces un alelo recesivo con otro alelo recesivo y esto nos generaría entonces la formación de un homocigoto recesivo. ¿Y qué características tiene un homocigoto recesivo? La característica de tener un carácter o un fenotipo, en este caso, de color amarillo. Entonces, en el genotipo tendríamos 3 de 4, en el genotipo tendríamos 1 de 4 homocigoto dominante, 1 de 4 homocigoto recesivo y 2 de 4 heterocigotos. Y en la parte fenotípica, que es lo que se expresa físicamente, tendríamos en la generación filial 2, 3 semillas de color verde y solo una de color amarillo. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el cruce de un conejo blanco homocigoto recesivo. Aquí lo tenemos, es homocigoto recesivo. B minúsculas, vamos a utilizar la B para el color blanco. Y una coneja heterocigota de color marrón. Si es heterocigota y el marrón dice que es el dominante, entonces lleva un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso indica un heterocigoto, pero es dominante para el color marrón. Al hacer el cruce entre este conejo macho blanco y esta coneja heterocigota marrona, vamos a mirar que se obtiene en el cruce. Tenemos acá un alelo recesivo y tenemos un alelo dominante. Al hacer el cruce, pues nos daría el alelo, siempre se coloca el alelo dominante primero y al lado el alelo recesivo. Nos generaría un heterocigoto. Seguimos entonces en el otro cruce. Lo mismo, un alelo dominante y un alelo recesivo nos daría otro heterocigoto. Seguimos con el tercero. Si vemos, tenemos un alelo recesivo y un alelo recesivo. Eso nos daría un homocigoto recesivo. Y el otro también nos daría un homocigoto recesivo. ¿Cuál sería el genotipo allí? Entonces el genotipo sería estos dos de 4, de los 4, o el 50% son heterocigota o heterocigotos. Y estos dos de todos los 4, o el 50%, son homocigota recesiva. ¿Y cómo se expresa fenotípicamente esa característica de la filial 2? El 50% van a ser conejos marrones, marrones porque prevalece, miren acá, prevalece en el heterocigoto la característica del dominante, que para este caso dice que es de color marrón,
te van a salir el 50% el conejos marrones y el otro, como es homocigoto recesivo, van a salir conejos de color blanco. Hasta acá, jóvenes, hemos visto las dos primeras leyes que son para la clase de hoy. La tercera ley la vemos dentro de 8 días. Que tengan un buen día. Seguimos en el WhatsApp trabajando unos ejercicios prácticos.